Y este banquete, Señor, no es para todos. Y quizá el pueblo diga, pero ¿cómo si Dios no hace acepción de personas? Este banquete es para los hambrientos, los que tienen hambre y sed de Dios. Para ellos este banquete que el Señor prepara cada vez que venimos a su casa. Señor, y en esta noche entronamos tu nombre en lo más alto, Señor, y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Padre Celestial. Tú nos adoptaste como hijos, Señor, y como tales debemos andar aquí en la tierra, Señor. En esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo tome el dominio y el control absoluto de esta reunión, y que sea la presencia, la persona del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que no sea el hombre, Señor. Yo no vengo, dijo Pablo, con conocimiento humano. Yo no vengo con demostración humana, sino que vengo con poder y demostración del Espíritu Santo. Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta noche abriendo nuestro entendimiento. Señor, anhelamos en esta noche llenarnos del conocimiento y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, eso trae como resultado una buena formación como cristianos. Señor, por eso en esta noche estamos hambrientos. Vinimos con una expectativa, Señor, de que tú hables a nuestras vidas, de que tú hables a nuestros corazones, y que esta palabra, Señor, que en esta noche va a ser soltada, Dios mío, produzca los cambios que nuestras vidas necesitan. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, perdónenme, pues yo soy un poco llorón. Ustedes me ven así, que soy medio boco, un rostro duro, pero soy llorón. Llorón de peor más que mi esposa. Usted habla a mi esposa, usted habla con mi esposa y sí, es que a todo amor ella. Y yo le veo que soy, uy, sí, yo. Así, usted me ve todo así, pero mire cómo estoy. Estoy llorando porque soy así. Ahora, doy gracias a Eduardo, su esposa, por confiar en mí para que pueda traer la palabra. ¿Saben? Esto no es fácil. Cada vez que yo tengo que predicar, yo siento, a mí se me hace un nudo acá. Y yo le digo al Señor, cuando no me pase más eso, no paso más acá adelante. No paso más acá. Es una responsabilidad el ministrar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros por nuestra palabra vamos a ser justificados, pero que por nuestra palabra también vamos a ser condenados. Entonces es una responsabilidad ministrar la palabra de Dios. Por nuestra palabra vamos a ser justificados, por nuestra palabra vamos a ser condenados. Entonces cuando predicamos las palabras tenemos que hacer como el apóstol Pablo, temor y ¿qué más? Temblor. Con temor y temblor, palabra del Señor. Entonces hoy ya se ha perdido el temor en la iglesia, el temor a Dios. Entonces manipulamos, porque yo sé su problema. Muy fácil detectar el problema. Y es muy fácil manipular a una persona. Es muy fácil entrar en la mente de la persona y decirle, sí, sabe que te va a ir bien, Dios te va a llevar a la nación. Y usted se va con eso a su casa. Y yo no sé si eso va a ocurrir, pero él va motivado. Y sabe que un día él no pasa nada con él y él se defrauda. Y un día se cansa y no va más a la iglesia. Entonces para predicar la palabra del Señor debemos hacerlo con temor y temor. Yo no soy un santo, estoy lleno de defectos como usted. Pero sí hago una cosa, tratar de agradar a mi Padre. A mi Padre Celestial. Y ahora vamos a ver un poquito, yo quiero darle 2 segundos, champú y crema en polvo. ¿El champú para qué viene? El champú es la palabra que viene
Pone en la cabeza un poquito de agua, te moja y te remueve ¿qué cosa? Todo lo que está sucio. Y después viene la limpieza, la quema de enjuague, que es el Espíritu Santo. Que viene y que te deja bien suave, bien brilloso, bien bonito, bien lindo, bien hermosito. ¿Sí? Así es. Y vamos a tratar de hacer 12 minutos. Lo primero que le voy a preguntar es esto. Si yo le pregunto a usted, ¿para qué nació usted? ¿Qué me respondería? ¿Para qué naciste? ¿Para qué nació? Por un propósito. ¿Para qué nació? ¿Para qué naciste? Para un propósito. ¿Qué me diría usted? ¿Qué me respondería usted? ¿Usted se hizo esa pregunta alguna vez? ¿Para qué naciste? ¿Para qué nací? Job dijo, ¿por qué no fui de Job un abortivo? Dijo en una oportunidad. Porque él no entendía el propósito por el cual estaba pasando. Entonces él un poco que se enojó. ¿Por qué mejor no fui un abortivo? Mi hermano fue así, mi hermano tuvo como 7 operaciones, pasó una lucha tremenda. ¿Por qué mi mamá no me abortó? Hermano, ¿para qué naciste? ¿Sabe? Quiero decirle algo en esta noche. Dios te hizo original. Dios formó un molde para cada uno de nosotros, una matriz. Y cuando te hizo, esa matriz se rompió. No hay otro como vos, como usted. Usted es original. Usted es un prototipo. Usted no es una copia. Una copia es un estereotipo. Un estereotipo es una copia. Prototipo, original. Dios te hizo original. No tenés que morir como una copia. ¿Cuántos están entendiendo eso? Si Dios te hizo una manzana, no tenés que morir como una banana. Si Dios te hizo un martillo, ¿por qué te convertiste en el clavo para que te golpee? Entonces tenemos que entender para qué nacimos. Dios te hizo original. Sos original, sos único. No hay otro como usted. No hay otro como yo. Y cuando yo meditaba en esto, decía, pero Dios, ¿por qué no me hiciste un poquito más lindo? Es hermoso, ¿no? ¿A qué me formó? Digo, pero Dios, que estaba un poco, le temblaba el pulso cuando diseñó, porque es el arquitecto, él primero te diseñó, te dibujó primero, y después te formó, él es tu hacedor. Entonces yo le decía, Señor, ¿por qué no me hiciste un poquito más? Más agradable. ¿Qué pasó, Señor? ¿No? Ahora mi señora me dice, pero un día cuando le voy a contar un chisme santo. Este es un chisme santo, ¿puedo o no? Sí. Cuando estábamos de novio con mi señora, ella un día viene y me dice, ¿sabes por qué me enamoré de vos? No sé, nunca me lo dijiste. ¿Será por las tierras que tengo? Le digo. Sí, en la oreja, me dice, porque nunca te la das. No, y de verdad después me dice, no, ¿sabes por qué me enamoré de vos? Porque tenés la cara de Richard y el cuerpo de Schwarzenegger. Un poco para romper el hielo. Entonces vemos que, quiero que entiendan esto, usted es original. Original. No hay otro como usted. Dios te hizo original, varón. Amén. No tenés que morir como una copia. ¿Para qué naciste? Para afectar a este mundo. Amén. Cuando te vayas de aquí, alguien tiene que decir de vos, este se gastó para Dios. Amén. Este predicaba esto, este enseñaba esto, este sabe que iba y trabajaba y venía y estaba ahí con los hermanos y vivía para los hermanos, vivía para la obra de Dios. Cuando vos te vayas de este mundo, alguien va a quedar hablando de vos como hoy nosotros hablamos de esos grandes hombres que está escrito aquí. Amén. Entonces, lo que Dios te dice en esta noche es, no tenés que morir como un nene espiritual. Tenés que marcar una diferencia acá. Dios te llamó para afectar a este mundo. Alguien tiene que hablar de vos cuando vos ya no estés más aquí.
Este varón se gastó la vida. ¿Sabes qué? Todos los domingos él se vestía y se iba a la iglesia. Donde iba y hablaba de Dios. Y a veces te disparan, veo que a veces te disparan cuando uno ya te conoce, este es de la iglesia. Y sí, a mí a veces se me cruzan de vereda. Porque no quieren que le hable de Dios. Se te cruzan de vereda, y los mismos hermanos de la iglesia. Se te cruzan de vereda. Entonces usted no tiene que morir como una copia. Usted no tiene que morir, pasar por esta vida como un NN espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Miren, vamos a buscar un poquito. Yo le voy a dar 2 en 1. Voy a tratar de... El libro de Eclesiastés es un libro que a mí me encanta. El libro de Eclesiastés y Proverbios son 2 libros que a mí me vuelan la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque son 2 libros que te llenan de sabiduría. El libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios te llenan de sabiduría. Son libros que te dejan pensando, te vuela la cabeza. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, mire lo que dice esto, la palabra del Señor. Esto es un poco la introducción, después vamos a ir al mensaje. Vamos a ir más o menos, el mensaje va a empezar a las 12, 12 y 10, porque le pregunté a Eduardo cuánto tiempo tengo, me dijo hasta las 1 o 2 de la mañana. Gloria a Dios. Pero te aviso, me dice que te vas a quedar solo. Mire lo que dice. Eclesiastés 12. Acuérdate de tu Creador. ¿En los días de qué? De tu juventud. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años de cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¡Wow! Ahora, ¿qué es acordarte de tu Creador? ¿Qué es? ¿Qué piensa usted? ¿Qué significa acordarme de mi Creador? ¿Es nombrarle a Dios todo el día? ¿Está mal? No, no está mal. Dios, hoy me acuerdo de vos, Dios. Hoy, Dios. Yo tengo a Dios en mi boca siempre. Eso no significa acordarse de Dios. ¿Y qué es lo que significa acordarse de Dios? Acordarse de Dios es estar un poco lo que hablaba Eduardo, estar en conexión con Él. Amén. Estar en oración con el Padre. Ustedes ven a Jesús, a mí me encanta la historia de Jesús, porque Jesús a nosotros nos deja muchas enseñanzas. Jesús pasaba poco tiempo con las personas y mucho tiempo con papá. Amén. Y ese es un secreto que Jesús nos dejó a nosotros. ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Porque Él tenía una conexión directa con Él. Él estaba poco tiempo con las personas. Y a sus discípulos les decía, suban a la barca y crucen al otro lado. ¿Y a dónde Él se iba? A orar. ¿Y a dónde iba Jesús de la mañana tempranito y se levanta? Al Padre. ¿Y dónde iba Jesús? Al desierto. ¿Y qué hacía? Conectado con papá. Nunca perdía comunicación con el Padre. Entonces hoy nosotros no tenemos eso, y eso es lo que le falta a la iglesia, es estar conectado con papá. Yo a veces me paso mirando un partido, digo, un partido dura 90 minutos, y digo, y a veces nosotros nos deleitamos en ese partido, pero orar 90 minutos nos cuesta, ¿sí o no? Nos cuesta. Pero en el partido nos deleitamos. ¿Y sabe qué vemos en el partido? Violencia. Vemos violencia. Yo antes de venir estaba mirando ahí un poquito ahí en los flashes. Estudiante y gimnasia. Violencia. Violencia. Y no está la hinchada contraria, porque imagínense si está la hinchada contraria. Entonces hoy, muy poco nos acordamos de nuestro Creador. ¿Y qué más es, hermano Carlos, acordarme de mi Creador? ¿Qué más? Saber
un poco lo que estaba hablando el pastor Eduardo, saber que Él nos creó. Saber de dónde usted viene. Tu papá, a su mamá le puso un apellido, pero tu creador es Él. Él fue el que te formó en el vientre de la madre. Amén. David dijo, tus ojos vieron mi embrión. David recibió un conocimiento, una revelación del Padre. Y él dijo, Él me formó hasta las últimas entrañas de mi cuerpo. Yo le pertenezco a Él. Entonces un poco acordarme de Dios es saber de dónde vengo. Mire, yo esto es lo que le estoy hablando. Yo empecé a conocer a los 50 años. Y hoy tengo 45. Hoy voy a cumplir 69, ¿no? Ah, y le digo el 17 de mayo, por si los regalo. Voy a cumplir 69. Yo hasta los 50, casi a los 50 años, yo no agarré nunca la Biblia. Nunca. Nunca agarré la Biblia. Nunca. Y la primera Biblia que agarré fue la que dejó mi hermano en mi casa. Nunca agarré una Biblia. Entonces lo que yo le estoy hablando hoy es cómo Dios cuando se te revela transforma vida. Y lo importante de nosotros es eso. Lo que Dios está buscando de su pueblo es una transformación, una metamorfosis. De ser un feo gusano a convertirnos en una hermosa mariposa. No mariposón, mariposa. Mariposa. Entonces, hoy, ¿saben? En la iglesia se habla poco, estaba hablando con la pastora ahí, Valeria, se habla poco de la conversión en la iglesia. Se habla poco. Y vemos poco cristiano convertido al Señor. Y es un problema. Y muchos te dicen, ¿sabe qué? Pero sí, yo estoy convencido, pero no convertido. Búsqueme en la Biblia dónde está ese pasaje bíblico. Si alguien lo encuentra, le doy $100. No tengo, pero le doy. Búsqueme ese pasaje bíblico en la Biblia, ¿dónde está? Siempre estuve convencido, pero nunca convertido. Búsquenme y tráigamelo. No existe, porque eso lo hizo el hombre. Y nosotros repetimos como cuando fue Eduardo a predicar a esa señora y el loro le repetía. ¿Me entiende? Entonces muchas veces nosotros escuchamos y repetimos, pero no tenemos una vivencia, una experiencia con el Padre. Necesitamos que Él se revele a nuestras vidas. Necesitamos esa transformación. El cristiano necesita ser transformado. Y eso va a venir cuando yo me someto a Él, cuando yo me rindo a Él, cuando yo le digo, Señor, yo te necesito, yo quiero un cambio en mi vida, ya no quiero vivir de esta manera, ya no. Y entonces hoy vemos, acuérdate de tu Creador antes de que vengan los días malos, porque los días malos va a venir a su vida y a mi vida. Un día va a venir y usted tiene que estar preparado. Mire lo que dice acá con respecto a eso. Es lo mismo en Eclesiastés 9:12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red. Y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre eso. Oh, ¿se da cuenta? El hombre anda, el hombre proyecta, el hombre hace planes, el hombre traza metas, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Porque va a venir un día malo. Entonces yo tengo que estar preparado. ¿Y cómo me voy a preparar? Él tiene que estar conmigo. Por eso que a veces nos cansamos, porque luchamos con nuestras fuerzas y Dios no está en el asunto. Dios necesita estar en el asunto.
Dios tiene que estar en el asunto. Acuerda de tu Creador. ¿Saben? Yo veo la iglesia, en la iglesia donde yo voy se acostumbra a dar agradecimiento. Agradecer a Dios. ¿Está mal? No, está bien. Pero ¿saben lo que yo escucho en los agradecimientos? Doy gracias a Dios porque Dios me dio un trabajo. Doy gracias a Dios porque, bueno, me compré un auto nuevo. Le doy gracias a Dios porque, bueno, me compré un traje. Le doy gracias a Dios porque mi suegra se fue de mi casa. Le doy gracias a Dios. Ahora, yo siempre escucho, pero nunca le damos gracias a Dios por lo que Él representa en nuestra vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar. Porque si yo siempre solamente voy por lo que Dios me da, entonces estoy en problema. Estoy en un problema. Porque cuando Dios me deja de dar, yo no voy más a la iglesia. Y encima me enojo con el pastor y con Dios. Entonces, acuérdate de tu Creador. Vuélvete a tu Creador. Vuélvete al que te formó, a tu Hacedor. Aquel que te diseñó. Isaías 43 habla clarito. Yo soy tu formador. Hijo mío eres tú, yo te puse nombre, me perteneces. Tú y yo somos hijos de Él. Y como tales debemos andar aquí. Pero muchas veces nosotros perdemos esa identidad de hijo. Nos olvidamos. La mujer que tenía la joroba, que tuvo 18 años ahí mirando el piso, se olvidó que ella era una descendiente, una hija de Abraham. Se olvidó. No podía glorificar a Dios, estaba ahí mirando el piso. Por 18 años, hasta que llegó el maestro. Pero ¿sabe qué me llamó la atención en ese pasaje? Que ella estaba dentro de una sinagoga. Y yo quiero suponer que dentro de esa sinagoga había un sacerdote que ministraba. Pero ella estaba ahí, 18 años. Ahora, ¿qué hizo ese sacerdote durante esos 18 años? Tuvo que venir el maestro. Jesús, el sanador y el salvador. Amén. 18 años. Ella se olvidó de su identidad. Y muchas veces nosotros andamos de problema en problema porque nos olvidamos de que somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Muchas veces nos olvidamos. Jesús vino y le dijo: no lo voy a sanar a esta mujer el día de reposo. Ella es una hija de Abraham. Usted es linaje, yo soy linaje. Pueblo escogido, nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¡Aleluya! 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 Entonces cuando usted comienza a entender esto, usted comienza a amar a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿De verdad ama a Dios? Tiene que pensar antes de levantar la mano. ¿Sabe por qué? El pueblo que salió de Egipto amaba a Dios por lo que Dios le daba, por los beneficios. Porque ese pueblo quedó postrado en el desierto. No entró a la tierra prometida. Y Dios dice en el Salmo 84, ellos nunca estuvieron en los caminos de Dios. Nunca, nunca, nunca. A pesar de que Moisés los guiaba, ellos nunca estuvieron en los caminos de Dios. Hermano Carlos, ¿cómo usted sabe? ¿Por qué tanta certeza? Porque lo dice la palabra de Dios. El Salmo 84, no recuerdo el versículo, pero dice: oh Israel, oh si mi pueblo Israel anduviese en mi camino, yo en un momento lo hubiese derribado a sus enemigos. Quiere decir que ese pueblo nunca anduvo en los caminos de Dios. Amaba lo que Dios le daba, pero no amaba a Dios. No amaba al que le dio la libertad. Nunca lo amó. Y encima se quejaba. Y fíjese usted el amor de Dios, la misericordia de Dios, ese amor que Dios tiene por nosotros, ese amor que no tiene fin. Es un amor que nosotros no podemos llegar a entender.
Ni yo ni usted. No podemos llegar a entender el amor que Dios nos tiene. No lo vamos a entender nunca. Ellos, ese pueblo, nunca entendió que Dios les amaba. Ellos salieron de Egipto. Nunca se enteraron que estaban siendo libres. Querían volver a ser esclavos. ¿Por qué? Porque tenían la mente de esclavos. Nunca salió de su mente la esclavitud. Nunca. Nunca. Entonces hoy nosotros todavía seguimos con esa mente de esclavitud. ¿A qué? Al pecado. Y todos los días decimos, Señor, perdóname, Señor, perdóname, perdóname. Y Dios dice, pero ¿de qué perdón me está hablando? Si yo ya te perdoné. Y te dije que tu pecado te perdoné y lo arrojé en el fondo de la mar y dije, nunca más me acordaré de tu pecado. Ya está. Ya está. Pero vivimos pidiendo perdón a Dios. Dios dice, yo ya te perdoné. Ya nos pusimos a cuenta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Y caminar en obediencia a Dios. Poner por obra la palabra de Él. Entonces a veces nosotros nos olvidamos de Dios, de nuestro Creador. Y hoy una sociedad camina a un abismo. Hoy una sociedad violenta camina a un abismo. Y la Biblia me habla y me dice que hay un abismo llama a otro abismo. ¿Sabe lo que es un abismo? Un precipicio. Un precipicio, una grieta que se abre y se va, pero no tiene fin. Usted cuando cae ahí, usted nunca llega a poner los pies sobre algo. Usted está siempre pendiendo en el vacío. Muchos hoy andan así. Un abismo llama a otro abismo. Una situación adversa llama a otra, y así vamos yendo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nuestro Creador, nos alejamos de nuestro Creador. Y hoy nosotros queremos que Dios se amolde a mi circunstancia, a mi modo de ser, y no yo al modo de Dios. Que Dios venga y esté a mi manera de vivir, y no yo a la manera de Dios. Entonces queremos cambiar los roles. Y Dios dice, muchacho, no es así. Así no funciona. Yo tengo que estar en medio del asunto. Yo tengo que estar en medio del asunto para que esto funcione. Entonces hoy vemos una sociedad violenta, una sociedad llena de odio, de rencor, de resentimiento. Y usted ve agresiones por todos lados, usted ve en la calle. Anoche un hermano en la iglesia estaba diciendo que este es el pensamiento. Sí. Estaban diciendo que quisieron secuestrar a una chica esta semana. Que quisieron secuestrar por acá. Y fueron los chicos los drogaditos allá de los que se drogan de Ombú. Dice que le pagan $1 millón por cada chica a los chicos. Y andan acá en el barrio buscando chicas. Entonces vemos una sociedad violenta que no tiene amor. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nuestro Creador. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Pero ese amor ahora se enfrió. El amor de Dios es el don mayor que Dios nos dio a nosotros. Pero ahora estamos en un problema, que ese amor se enfrió. Y todo lo que está frío está muerto. Todo lo que está frío está muerto. Entonces vemos que el amor en mucho murió. Y por eso es que hay mucha maldad hoy, hay mucho odio hoy en la sociedad. Y hoy estamos como en una jungla de cemento y estamos como la selva, y que ahí prima el que es más fuerte. ¿Por qué? Porque dejamos a nuestro Creador. Dejamos a nuestro Creador. Dios en esta noche vino a hablarnos y decir, volvé a tu Creador. Volvete a tu Creador. Volvete a tu Creador. Acordate que Él es tu papá. Amén. Él te formó. Él te ama. ¿Y por qué estoy sufriendo si Él me ama? Es que vos te alejaste de Él. Dios nunca se aleja del ser humano, aún del pecador. Dios siempre está ahí al lado.
Dios siempre está ahí al lado. ¿Sabe por qué le digo? Porque yo era uno de esos, yo lo viví, yo lo experimenté. Casi a los 50 años un día clamé a Dios y le desafié a Dios. Le digo, si de verdad existí, yo quiero que te manifieste mi vida. Y Dios me dijo, esa era la declaración que yo estaba esperando de tu boca. Ahora yo voy a comenzar un trabajo con vos. Ahora yo voy a comenzar a procesar tu vida. Quiere decir que Dios siempre estuvo al lado mío. Era yo que no quería dialogar con Él. Y es así como hoy está la sociedad. Y la sociedad va camino a la vida. Porque no queremos volvernos a Dios. Nos olvidamos de nuestro Creador. Nos olvidamos que Él fue el que nos formó. Nos olvidamos que Él es nuestro hacedor. Él es nuestro hacedor. Entonces vemos una sociedad enferma. Yo no sé si tengo tiempo, pero esto es un poquito la introducción, pero yo lo que quería ir un poquito de hablar de la familia. Y hay una historia en la Biblia que quizás muchos de ustedes nunca lo escucharon. Y quizás algunos lo escucharon, algunos 2 o 3 veces. ¿Cuántos escucharon hablar del hijo de David, Absalón? ¿Escucharon hablar? ¿Cuántos más escucharon hablar de Absalón? 2. ¿Cuántos más? 3. Mire, vamos a leerlo así rapidito. No lo busque, si quiere anotarlo, anótelo. Mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 18, y versículo 33. Mire lo que dice. 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 19. ¿Te está gustando esto o no? Si no me voy, te dejo a su maestro porque para mí es una responsabilidad esto. Siga. Mire lo que dice, mire lo que dice. 2 de Samuel 18, versículo 33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera morir en tu lugar? ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón. ¿De quién está hablando? De David. De David. ¿Qué pasó con su hijo? Esta historia comienza mucho más atrás, en el capítulo 13. David tenía un hijo que se llamaba Amnón, pero con otra esposa. Y después David conoció a otra mujer y lo tuvo a Absalón y a Tamar, su hermana. Y Tamar era una jovencita. Y Tamar era una chica virgen. Y las chicas virgen en ese entonces usaban túnicas de todos colores para distinguirse de las demás mujeres. ¿Y qué pasó? Amnón se enamoró de su hermana. Y era un amor enfermizo. Qué desastre. Era un amor enfermizo. Pero antes de ir a la historia, fíjense ustedes un poquito acá lo de Absalón. ¿Cuántos tuvieron delante de un féretro de un familiar? Yo tuve. ¿Cuántos tuvieron? ¿Qué te pasó en ese entonces? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Te pasan muchas cosas. Yo estuve en el féretro de mi mamá, del 86, y yo vine muy joven, soy de Misiones, vine muy joven acá, y en el 86, en ese entonces todavía no había celulares, o había muy poco, no sé. Un telegrama llega: vení, mamá murió, mamá falleció. Se me vino muy abajo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que yo nunca lo visitaba a mi mamá. Y no solo que no la visitaba, sino que tampoco le ayudaba económicamente. Porque yo era un joven que vivía mi vida. Olvidé de mi mamá. Y mi mamá nos crió a 5 hijos, porque mi papá murió cuando éramos chiquititos.
Y en medida que fuimos creciendo, fuimos volando, como los pajaritos, ¿ves? Fuimos volando. Y mi vieja tenía que amagarse para darnos de comer. Y fuimos creciendo y fuimos volando. Y yo nunca le ayudé a mi mamá. ¿Sabe qué pasó? Cuando vino ese telegrama, se me derrumbó el mundo. Y fui a Campana Americana, que se tomaba el micro. Me dice, no te podemos llevar porque es un viaje largo. Tenés que ir sentado y no hay asiento. Digo, no, pero por favor, yo tengo que estar mañana a las 9 de la mañana. Me están esperando a mí para cerrar el cajón y llevar a mi vieja al cementerio. Entonces me dice, vamos a hacer una cosa. Te vas a ir sentado a la escalinata del baño. Y ahí fui. Y en Entre Ríos se bajó el hombre, entonces ahí pasé al asiento de ese hombre, ¿no? Pasé al asiento de ese hombre. Ahora, ¿saben qué pasó cuando yo llegué allá? Cuando llegué allá y lo vi a mi mamá en el féretro, lo miré así. ¿Saben? Me pasó una filmina, una película, un flash así. Maduré de golpe. Digo, qué injusto que fui con mamá. Y te pasan cada cosa. Y vos decís, querés hacer esto y querés hacer aquello. Pero ya es tarde. Ya no está. Y yo creo que a David le pasó lo mismo. David quería estar en el lugar de su hijo. Que muriera él y no el hijo. Pero ¿sabe qué pasó? Y a veces nosotros cuando estamos ahí y viene cada cosa a nuestra mente decimos, che, pero ¿por qué le dije esto? Te querés comer palabras que soltaste, pero ya está, ya está. Ya no podés volver atrás. Y David quería estar en el lugar de su hijo. Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera morir en tu lugar? ¿Sabe qué pasó? ¿Por qué murió su hijo? Porque su hermano Amnón violó a su hermana, Tamar. Y Absalón va y le cuenta al rey David, oh rey, padre, mi hermano Amnón violó a mi hermana, Tamar. Y el rey no hizo justicia. El rey dice que se enojó mucho, pero simplemente eso. No hizo más nada. No hizo más nada. Entonces, ¿qué pasó con Absalón? Absalón se volvió rebelde. Ese chico no era rebelde. ¿Qué le llevó a la rebeldía? Ese crack, ese detonante que hubo. Que su padre no hizo justicia. Le llevó a sublevarse contra su papá. Mató a su hermano y dio un plan y lo mató a su hermano. No contento con eso, va y le da un golpe de estado a su papá. Él no quería el reinado. Él lo que quería era que su papá hiciera justicia. Estaba tan enojado. Le dice que se puso a la puerta de Jerusalén. Y Jerusalén tenía una sola entrada y una sola salida. Y todos entraban ahí a hacer negocio en Jerusalén. Y decían, pero tú no eres el hijo del rey. Sí, yo soy Absalón. ¿Y pero qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? Vos tenés que estar en el palacio. No, pero mi papá, y le contaba la historia a todos de lo que entraban y salían. Y se lo puso a su papá en contra. Pero no quería el reinado. Él lo que quería era que su papá recapacite. Entonces nosotros hoy vemos esta actitud de Absalón. Y he escuchado a muchos pastores decir, vos tenés el espíritu de Absalón, sos un rebelde. Pero ¿qué le llevó a Absalón a la rebeldía? Eso no te dice. Ese chico no era así. Ese era un chico sumiso, era un chico bueno. La historia no dice otra cosa de Absalón. La historia cuenta que cuando él se subleva contra su padre, la rebeldía, porque su padre no tomó justicia, no hizo justicia. Y vemos que David fue un buen compositor de salmos, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero en esa ocasión falló como padre. Entonces hoy vemos también en esta sociedad
hijos rebeldes. Y muchas veces nosotros nos preguntamos y a veces tenemos el prejuicio. Sí, pero este es un rebelde, este es un drogadito. Pero anda a indagar, hurgar en lo más profundo de su corazón. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué encontramos ahí. Entonces hoy vemos hijos que están todavía en la casa, pero que hace rato se fueron. Pero hermano Carlos, ¿cómo es esto? Explíqueme. Porque ya no tiene comunión con el padre, ya no habla con la madre, ya no le cuenta sus secretos. ¿Por qué? Porque hubo un crack, un detonante que le llevó a eso. Entonces por eso volvemos, yo por eso le hacía un poco la introducción, porque todo esto tiene que ver, tenemos que volver a nuestro hacedor, ¿verdad? Tenemos que volver al Padre, que Él es quien nos disciplina a través de esto. ¿Verdad? Nadie nos enseñó a ser buen padre, pero acá tenemos el manual de instrucciones. La Biblia dice: padres, no exasperéis a tus hijos. Hijos, honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tu padre y a tu madre. Hay para los dos. Hay para los dos. Entonces nosotros vemos hoy, yo escuchaba atentamente las enseñanzas de él, el hijo huérfano, la orfandad, el hijo pródigo, el hijo desobediente y el bastardo. Escuchaba. Entonces, la Biblia ahí en Hebreos 12:11 dice esto: ciertamente la disciplina del presente no parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza. ¿A quién le gusta que le discipline? A nadie. A nadie. Ciertamente la disciplina del presente no parece ser causa de gozo, sino más bien de tristeza, pero que después da fruto apacible a los que en ellos han sido ejercitados. Amén. Amén. Pero el hijo bastardo no quiere. Entonces, está de los dos lados. Y por eso uno tiene que aprender bien. Porque muchas veces vos le enseñas bien a tu hijo y tu hijo te sale torcido igual. Entonces uno se pregunta, ¿pero en qué fallé, Señor? ¿Sí o no? Sí, Señor. Y después están los padres que fallamos nosotros como padres. Pero hay hijos también que son rebeldes. Hay hijos también que no obedecen. Y yo hoy le voy a abrir mi corazón a ustedes. Yo tengo una hija, hace 18 años no va a mi casa. Ay, hermano Carlos, pero ¿usted cómo predica? Si su hija no tiene relación con su hija, no tienen una comunicación con su hija. Le abro mi corazón a ustedes. Así como estoy desnudo delante de Dios, quiero estar con ustedes también. Amén. 18 años hace que mi hija no va a casa. Ahora, usted me dirá, ¿tuvo problema con vos, hermano? Bien, si el problema era conmigo, escuche esto, ¿eh? ¿Por qué le habla a su madre? ¿Sí? Porque tampoco le habla. Tampoco le visita y tampoco deja que ella vaya a la casa. Mi esposa muchas veces fue y le atacaba a la vereda. Bueno, no puedes entrar a casa. Si tuvo problema conmigo, con mi esposa, ¿por qué no le habla a su hermana? Son 2 hermanas nada más. Tenemos 2 hijas. Tampoco le habla a su hermana. Tampoco deja que sus primitos se hablen. Entonces uno dice, ¿en qué fallé? ¿Sabes? Yo cuando vine al Señor, ya de grande, mis hijas, yo un poquito le conté las pasadas. A mí yo cuento, yo estoy abierto. Yo no fui un buen padre, fui un dictador, pero sí le crié con principios.
Le enseñé lo que era el colegio, la educación, todas esas cosas. Quizás fallé en ser muy autoritario en esa parte. Pero cuando yo vine al Señor, un día estábamos en mi casa y le reuní a mi esposa y a mis 2 hijas. Y fuimos al dormitorio, los 4. Y ahí le pedí perdón a las 4, a las 2, a las 3, si yo fui mal esposo o mal padre. Le pedí perdón por si le he causado algo a ellos. Y no solo me puse a cuenta con ellos, sino que me puse a cuenta con Dios. Después de ahí, hermano, cada uno. Yo no puedo dejar de predicar porque mi hija no va a mi casa. ¿No? Al principio para mí era como esto, como dicen, un karma. Al principio yo quería dejar todo. Pero hasta el día de hoy, yo soy como ese padre del hijo pobre. Yo me imagino a ese padre saliendo todos los días a la puerta y mirando si su hijo viene. Así está uno. Y pasa el tiempo, ¿sabes? Pero un día el pastor me dijo algo. Yo le tenía loco a mi pastor. Che, pastor, ¿pero por qué esto? Le llamaba a las 11 de la noche, 2 de la mañana, pero Carlos me decía, pará un poco, me decía el pastor. Pero no, pastor, pero yo quiero solución. El pastor, hasta que un día el pastor me dijo esto, mire. El pastor me dijo, Carlos, perdón. Me dijo esto, quédate tranquilo. Vos te hiciste lo que tenía que hacer, deja todo en las manos de Dios. Y me dijo esta palabra, los hijos siempre vuelven a casa. Los hijos siempre vuelven a casa. La Biblia dice en Malaquía, en los últimos tiempos, Dios va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, la historia de David, de Absalom, es para que nosotros meditemos un poco hoy. ¿Qué estoy haciendo con mi hijo? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Para plantearlo. Pero me tengo que tomar de acá. Mire, esto es lo mejor que usted puede hacer. Tenerlo siempre esto. El versículo de Josué 1:8 es el versículo llave de Josué. Ese es el versículo llave. Cada libro de la Biblia tiene un versículo llave. ¿Y qué es la llave? Apertura. Abre. Y el versículo llave de Josué es 1:8. Que nunca falte en tu boca la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre tiene que estar en tu boca y en mi boca. Nunca. Medita en ella. Y meditar está ligado a prosperar. Meditar está ligado a prosperar. Si usted no medita, no hay prosperidad. Olvídese, porque lo dice la Biblia, no lo dice el Carlos, lo dice la palabra del Señor. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas. ¿Por qué? Porque medita de día y de noche. Su fruto no cae. Sus ojos no caen. Así que hoy es un tiempo para meditar. Papá, mamá, hijo. Porque Dios habla a papá, a mamá, al hijo. Hoy muchos quieren suplantar esa ausencia paternal con cosas materiales. Y los hijos te reclaman. ¿Pero qué querés? Si te di todo, te di el mejor celular, te doy la mejor zapatilla, la mejor ropa tenés vos, ¿qué es lo que querés? No ves que acá no tiene nada y vos tenés todo.
Es que no quiero eso, yo quiero tu amor. Yo quiero que me des un tiempo. Eso es lo que quiero. Entonces hoy vemos hijos que ya no están en la casa. Están, pero no están. Ya se fueron hace rato. Y usted dice, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo no me habla? ¿Por qué mi hija no me habla? Y usted quiere ser amigo de su hijo. Y lo peor que usted puede hacer es ser amigo de su hijo. Porque usted nunca puede ser amigo de su hijo. Porque usted se va de la mamá. Entonces confundimos a veces. Esto es lo que enseñan los psicólogos. Ay, tiene que tener una amistad. Y hoy vemos en lo secular que las madres compiten con las hijas, con las ropas. Ay, somos tan amigas que compartimos todas. ¿Sí o no? Compartimos todas las cosas con mamá. Nos contamos todos los secretos, todos. El hijo con el padre. Somos amigos, ¿no? Papá, hijo. Papá, hijo. Amén. Amigo, es como dicen los chicos hoy, van a transar. Cuando te convertís en un amigo de tu hijo, es para transar. Tu hijo va a transar contigo. Entonces hoy Dios nos enseña, a través de su palabra, que nosotros, los padres, debemos regirnos por Dios. Amén. La palabra. La palabra es que nos va a llevar a nosotros a disciplinar correctamente a nuestros hijos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando yo le doy el ejemplo. Así es. Un día yo iba a la iglesia y en un kiosquito estaba una hermana. La hermana estaba comprando y después iba al kiosquito. Y estaba el hijo de ella, un adolescente. Y ella le reprime a él y le dice, ya te dije que no tome más, deja de tomar eso. ¿Sabes cuándo voy a dejar? Le dice él, cuando vos dejás de fumar. ¿Entiendes? Entonces vemos que yo tengo que predicar con el ejemplo. A veces, cuando se habla de autoridad en una casa, yo creía tener autoridad. Yo me gozaba. Mi hija me decía, papá, ¿puedo ir? No. ¿Por qué, papá, no puedo ir? Porque yo no quiero. Y yo me gozaba. Yo le abro mi corazón a ustedes en esta noche. Yo me gozaba con decirle no a mi hija. Ay, qué autoridad que tengo. Un día mi hija viene a los 18 años y me dice, hasta hoy hice caso. Ahora no te hago más caso. ¿Dónde quedó mi autoridad? ¿Dónde quedó mi autoridad, mamá? ¿Sabe la autoridad que nosotros tenemos que tener? Es la autoridad de ella. Amén. Pero ¿cómo consigo esa autoridad? ¿Cómo? ¿Sabe cómo consigo esa autoridad? Cuando yo estoy sujeto a Cristo. Amén. Jesús hizo todo lo que hizo porque estuvo sujeto al Padre. Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mí. Hoy usted y yo debemos anhelar algo ardientemente en nuestro corazón. ¿Sabe qué es? Es lo que Dios dijo de Jesús. ¿Qué es lo que Dios dijo de Jesús? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Yo cuando leí eso digo, wow, Señor, yo quiero que diga eso de mí. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y Jesús se engrandeció y dijo, oh, oigan, soy el Hijo de Dios, ¿Oyeron incircunciso? No, no dijo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Él es mi Padre, Él es mi Dios. Me está enseñando qué cosa, una humildad, una sujeción me está enseñando. Entonces hoy vemos nosotros que tenemos muchos problemas en la familia. Mi hija un día se fue, se enojó, no sé por qué, se fue. Tenía problemas de celo con la hermana. Cuando nos juntábamos a comer,
Venían ellas las dos con sus esposos, y yo y mi esposa, y nosotros no disfrutábamos la comida. ¿Sabe por qué? Porque si yo le atendía más a uno, al otro le atendía y decía, pero usted tiene preferencia por él, ¿y nosotros qué? Y no disfrutábamos nada. Entonces había problemas de celo entre ellos. Hasta que un buen día ella se enojó y se fue. Nunca más vino. ¿Y sabe qué? Vive a 2 cuadras de mi casa. Vive a 2 cuadras de mi casa. Y usted dice, hermano Carlos, ¿usted cómo puede? Ya se lo tiene de arriba. Amén. Oramos por ella todos los días. Y como le digo, estoy como el hijo, como el padre del hijo pródigo. ¿Y sabe qué? En la parábola del hijo pródigo, ahí hay una perlita que está escondida. Es como una gema preciosa que está escondida ahí. ¿Sabe cuál es? Ese hijo le pidió todo a su padre. Su padre, ¿por qué le dio? Porque era bueno. Si él lo quería, no le daba nada, porque no se merecía. Su hijo no le pertenece nada hasta que usted se vaya a este mundo. Es todo suyo. Cuando su hijo se va de acá, recién peleense, romperse las orejas, todo lo que quiera. Pero mientras de papá y mamá, legalmente. Su padre le dio porque era bueno. Él se fue y malgastó todo eso. ¿Y sabe qué? Cuando gastó todo y tenía hambre, fue a buscar trabajo. Y dice que quería comer de lo que caía de los cerdos. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué pasó? No le dieron. No le dieron. La pregunta es, ¿qué pasaba si le daban de comer de lo que caía de los cerdos? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Para usted qué pasaba? ¿Volvería a la casa? No. Entonces vemos algo que es la perlita que está escondida ahí. Que a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Porque nosotros debemos discernir en el espíritu cuando Dios trata con la persona. Dios estaba tratando con ese muchacho. Y si a ese muchacho le daban de comer, ese muchacho no volvía a su casa. Porque se iba a llenar su pancita. No iba a volver a la casa. Pero volvió porque tenía hambre. Por eso volvió. Los hijos siempre vuelven a casa. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche. Amén.